Señora ministra, tristemente su respuesta es absolutamente insatisfactoria. Usted, bueno, yo le he preguntado qué van a hacer y usted lo que ha contado es lo que han hecho y dice que lo que han hecho es plenamente satisfactorio para el sector. Y bueno, que si el sector lo interpreta de otra forma, pues que se lean la norma, porque al parecer, no sé si considera usted que no la han leído, que no saben leer o que no la han interpretado. Su respuesta contiene todos los elementos esenciales que las respuestas del Partido Socialista y de Podemos contienen por definición. Ha hablado usted de Franco, ha hablado usted de Putin y, por supuesto, ha hablado usted de la ultraderecha, de los fascistas y demás. Y esa es su respuesta, porque viene y nos dice, no, es que ustedes son más de ordeno y mando, de otros regímenes, señalando a Vox. Señora ministra, son ustedes, su gobierno, el que encerró ilegalmente a todos los españoles. Fue su gobierno el que vulneró la Constitución hasta en 3 ocasiones, con 2 estados de alarma ilegales y con un cierre del Congreso ilegal, declarado por el Tribunal Constitucional. Entonces, de ordeno y mando son ustedes. Y lo son para aquello que les interesa. Porque cuando ustedes no saben qué hacer, lo que anuncian son reuniones, comités, charlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se creen ustedes que repartiendo besos y abrazos se va a solucionar el problema del transporte en España. Viene usted aquí y nos dice, no, es que nosotros cerramos un acuerdo con el Comité del Transporte, que representa el 90% de los transportistas. Surrealista. O miente usted o mienten ellos, porque el Comité del Transporte está apoyando el 9º paro del sector hoy mismo. Y si supuestamente ustedes llegaron a acuerdos con el 90% del sector, debe ser que ese 10% del sector tiene muchísima fuerza, porque está paralizando y colapsando las grandes superficies de España. Entonces, o miente la realidad o mienten ustedes, pero no se explica la situación. Y es que le digo, hoy precisamente han anunciado a FENADISMER, FETRANSA y FEINTRA, que son las 3 principales plataformas del sector, todas ellas integradas en el comité, que apoyan y mantienen el 9º día de paro. Y entonces, o mienten ellos en sus declaraciones, o miente usted cuando se sube a esta tribuna. Y dice usted, somos perfectamente conscientes. No, señora ministra, son ustedes unos absolutos inconscientes. Y no saben la situación a la que están abocando al país. España entera puede temblar hasta sus cimientos por esta crisis del transporte que ustedes han provocado. Y sus abrazos, su comprensión y su entendimiento no van a ayudar a solucionar los problemas hasta que no adopten medidas concretas. Y esas medidas concretas que dice usted que habían acordado con el sector, las habían acordado en noviembre. Y no aprobaron ustedes el Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros, no necesitan mayorías. El Consejo de Ministros no lo aprobaron ustedes hasta marzo. Y en esas medidas, que usted sí lo ha incluido, efectivamente está la indexación de los precios, o sea, de los contratos a los precios del carburante, pero una indexación a 3 meses. Y si usted hubiese aprobado el Real Decreto cuando se adoptó el acuerdo en noviembre, podría haber sido satisfactorio. Pero es que nos encontramos en una situación en la cual los precios del combustible se incrementan día a día, que en un mismo día hay subidas en los precios del combustible. Y usted viene y les dice a nuestros camioneros que se indexará el precio a 3 meses. O sea, tienen que aguantar ellos durante 3 meses con su bolsillo las subidas de los precios de los carburantes que ustedes, con sus políticas climáticas, PP y PSOE, han provocado, con la criminalización de los hidrocarburos y de las emisiones de CO2. Ustedes, con unas normas sobre restricciones de emisiones de CO2 que se van incrementando año a año, desde el año 90, en que la Comisión adoptó el primer plan para la reducción de las emisiones de CO2. En vez de establecer un marco seguro, estable, a X años vista, ustedes lo van incrementando cada año y ustedes lo apoyan. Y ese es precisamente el problema del sector, que ustedes han instalado a España en la inseguridad jurídica, que ofrecen abrazos y comprensión, pero no dan absolutamente ninguna medida concreta, a pesar de que están ustedes en el Gobierno y que tienen ustedes el BOE. Muchísimas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Hoy el Grupo Parlamentario Vox lanza una interpelación urgente al Gobierno, a la ministra de Transportes en concreto, y la pregunta es bastante sencilla. Queremos saber qué van a hacer ustedes. Sí, ¿qué van a hacer ustedes? Parece que la ministra no tiene interés en el sector del transporte. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes para solucionar la crisis del transporte en España, la crisis de los transportistas? Y la primera cuestión que hay que introducir es quiénes son los transportistas. En España hay en torno a 200.000 camiones que prestan servicios públicos de transporte de mercancías. De estos 200.000 camiones, entre un 45 y un 50% están operados por autónomos. Sí, por autónomos. Estos autónomos y este sector del transporte es precisamente ese sector que, mientras que el Gobierno, su Gobierno, señora ministra, encerró a todos los españoles durante el COVID, encerró a todos los españoles ilegalmente, por cierto, como ha declarado el Tribunal Constitucional, esos transportistas siguieron funcionando y permitieron que todos nuestros supermercados y que todas nuestras despensas estuviesen llenos, completos, y tuviésemos alimentos mientras que ustedes nos habían encerrado. Esos son los transportistas, esos son. Y es importante subrayarlo porque en aquel momento ustedes les aplaudían, pero luego llegó la crisis del Brexit, el paso por el túnel del Canal de la Mancha, y allí nuestros camioneros se quedaron atascados. Se quedaron atascados por una negligencia diplomática de su Gobierno, precisamente. Y su Gobierno, a aquellos a quienes antes había aplaudido, los dejó en la estacada, abandonados en el túnel del Canal de la Mancha. Después, pocos meses después, llegó la borrasca Filomena y, de nuevo, la negligencia de su Gobierno pilló a España con la guardia baja. Y España corrió el riesgo y vislumbró el riesgo del desabastecimiento. Y ahí ya habíamos visto un primer aviso de qué puede suceder si efectivamente hay desabastecimiento. Bueno, pues esos camioneros, esos transportistas, de nuevo, como héroes, pelearon por España y en las peores situaciones climatológicas permitieron que nuestras neveras y nuestras despensas permaneciesen llenas. Y ustedes, de nuevo, se quedaron de brazos cruzados. Fueron ellos quienes dieron el do de pecho. Y esos camioneros, esos ciento y tantos mil autónomos, 200.000 camiones, sufren graves problemas que no vienen de hoy, son problemas que vienen de muy lejos y problemas que han añadido a esa coctelera que hoy estamos viendo tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, porque no se olviden, el problema del transporte viene de muy lejos. Y hablo de la cuestión de la seguridad en las rutas y en los puntos de descanso, una cuestión debida precisamente a la inseguridad ciudadana y a la falta de financiación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista durante años han ido alimentando. Hablo de las plataformas logísticas que operan en España, arrebatando de alguna forma ese margen de beneficio a nuestros camioneros, plataformas logísticas que en realidad vienen de países terceros, del extranjero. En esos países operan con unas normas fiscales, con unas normas sociales diferentes a las de España y se benefician al final de operar en esos regímenes y facturar realmente en España. Y ese sistema lo han promovido tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Hablo, por supuesto, del sistema de tributación por módulos y de las cooperativas, que de nuevo se llevan una parte de ese margen de nuestros transportistas y que igualmente han promovido el Partido Popular y el Partido Socialista. Ese régimen fiscal que obliga, señora ministra, a nuestros transportistas a vivir más de ese régimen fiscal
que realmente de su trabajo. Y este problema muy concreto se lleva fraguando durante años y ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, han preferido mirar hacia otro lado, evitando acometer el problema. Oigo risas en la bancada socialista. Debe ser que el sector del transporte les causa hilaridad. Tristemente al Grupo Parlamentario Vox la actual situación solo le causa tristeza y preocupación. Y ahora la guinda del pastel, sí, no protesten. Si se ríen, después no protesten. Y la guinda del pastel, el precio de los combustibles, que han duplicado su precio en apenas unos pocos meses. Y esta cuestión también se lleva fraguando desde muy lejos porque es una consecuencia evidente de las que eran sus políticas climáticas del Partido Popular y del Partido Socialista. Y hoy vemos las consecuencias de todos los problemas que durante muchísimos años ustedes han ido evitando solucionar. Hoy lo vemos. Y es que el sector del transporte está harto y no es capaz de resistir ni un solo día más. Porque cuando los costes del transporte real de un camión están en torno a 1 euro por kilómetro, los precios actuales del mercado están en torno a los 70-75 céntimos el kilómetro. Y este es el resultado de todos los problemas que les he ido enumerando, problemas que vienen de lejos, que podían haberse ido solucionando uno por uno y que no se han hecho. Y hoy nos encontramos con la tormenta perfecta. Y cuando el sector sale a protestar en esa tormenta perfecta, la única excusa que la señora ministra de Transportes y su gobierno encuentran es decir que los camioneros son unos fascistas, que los camioneros son de Vox, que Putin es muy malo y que las cosas están fatal. Y a partir de ahí se encogen de hombros y de nuevo miran hacia otro lado. Y en las intervenciones que ayer se hicieron al respecto, tangencialmente sobre esta cuestión, salían representantes, entre otros el representante de Podemos, un señor que cómodamente veranea en San Sebastián, caza o va a fincas de caza en Burgos y en Castilla, y que luego viene y nos dice, mirándonos a los ojos, que tenemos que hacer un esfuerzo por el cambio climático. Y el problema, señora ministra, es que ese esfuerzo, quienes lo están haciendo, son precisamente nuestros camioneros y nuestros agricultores y todos aquellos que están al albur del regalo de la soberanía nacional que el Partido Popular y el Partido Socialista han hecho a lo largo de los años, porque vienen empresas de fuera y venden productos agrícolas, productos ganaderos a mitad de precio que los españoles. Vienen empresas de fuera y proveen de sistemas o de servicios logísticos a mitad de precio que los españoles. Vienen sus normas climáticas y encarecen el precio de los combustibles, lo cual impacta en el transporte, impacta en la agricultura, impacta en la pesca y impacta en todos estos sectores. Y quienes sufren las consecuencias de sus políticas energéticas, climáticas y de cesión de soberanía son precisamente quienes trabajan por España, quienes luchan cada día por España, quienes trabajan durante la tormenta Filomena, quienes se quedan atascados en el túnel de la Mancha. Y esos son los hombros que cargan con sus políticas climáticas, para que luego ustedes, cómodamente sentados en sus bancos, tranquilamente en sus casas y en sus coches oficiales, sin saber cuánto cuesta el precio de la luz, sin saber cuál es el precio del combustible, vengan y nos digan con semblante serio y sombrío que hay que hacer un esfuerzo por el cambio climático, cuando el esfuerzo lo están haciendo precisamente los de abajo. Y eso es lo que, señora ministra, no puede seguir sucediendo. No puede seguir sucediendo. Por eso nosotros les decimos que España debe recuperar cuanto antes su soberanía energética y alimentaria. Debemos volver al máximo grado posible de control sobre unos recursos que son esenciales para la supervivencia de los españoles. Pido al Grupo Socialista que, aunque no le guste lo que estoy diciendo, no me interrumpa mientras hablo, por favor, porque a ustedes se les llena la boca con la democracia, pero cuando escuchan algo que no les gusta,
Rápidamente tachan al contrario de fascista, le interrumpen, le insultan y hasta le tiran piedras. Y eso es lo que tiene que dejar de suceder, porque tienen ustedes que mirar a los ojos a quienes trabajan por España y decirles que a partir de ahora el esfuerzo lo van a hacer ustedes, que no van a ser los hombros de los débiles quienes van a cargar con sus dogmas climáticos. Por eso, repetimos que España tiene que volver al máximo grado de soberanía posible. Y ustedes se ríen y dicen, quieren ustedes volver a la autarquía, quieren ustedes... Es evidente que no. Es evidente que no. Lo que queremos es que las medidas que se adopten con sentido común. Y que ustedes comprendan que nuestros agricultores, que nuestros transportistas, que nuestros pescadores sufren y padecen las consecuencias de las decisiones que ustedes cierran en los despachos. Y que si en España 100.000 camioneros se van al paro por las decisiones que ustedes adoptan, son ellos quienes van a cargar con ese dogma climático y no ustedes, que continuarán cómodamente sentados en sus escaños, que continuarán circulando en sus coches oficiales, continúan interrumpiendo. Silencio, por favor. En definitiva, los sucesivos gobiernos de España han puesto a los españoles de rodillas y al albur de las decisiones de terceros países, de terceros organismos a los cuales no han votado y a los cuales no controlan. Y es por eso que tenemos que revertir esta situación cuanto antes, porque los españoles están sufriendo y sus medidas o las medidas que hasta ahora han aplicado no sirven. Por eso, señora ministra, les preguntamos que de forma concreta y específica nos diga qué van a hacer ustedes para mejorar la vida de los españoles, y no solo con carácter coyuntural ante la actual guerra y la invasión de Ucrania, sino con carácter permanente, porque esta crisis no es algo de hoy, no la ha decidido Putin, sino que es algo que lleva fraguándose durante años. Así que, por favor, díganos cuáles son las medidas que van a adoptar. Muchísimas gracias.